Tercera y última presentación de las que dedico a definir lo que es la rescisión unilateral del contrato. Repaso de las dos anteriores. La rescisión es, por supuesto, un modo de extinción del contrato. Es un modo de extinción sobreviniente. Por ejemplo, en eso se distingue la nulidad, cuyo vicio, aquello en lo que se funda, la causa en la cual se funda, es originaria. Es un modo de extinción voluntario. Y en eso se distingue, por ejemplo, del cumplimiento de la condición resolutoria, o del plazo extintivo, o de la imposibilidad de pago no imputable al deudor. Es un modo de extinción voluntario unilateral. Y en eso se distingue del distracto, o también llamado rescisión bilateral. Y hasta ahí veníamos avanzando bárbaro. Pero la historia se complica a partir de ese punto. Y eso es lo que vamos a tener que resolver en esta presentación. ¿Cómo sigue la cosa? Porque hay algo que está claro, la rescisión no es todo modo de extinción unilateral del contrato. Hay algunos modos de extinción unilateral del contrato que no son rescisión, o que por lo menos no lo vamos a llamar rescisión. La resolución por excesiva onerosidad, la resolución por frustración del fin del contrato, por ejemplo, por incumplimiento, por ejemplo. Claro, igual sería sencillo hacer el deslinde diciendo la rescisión es la extinción unilateral incausada, entendiendo por incausada aquella a la que la ley no le exige una justa causa para que sea eficaz. Sí, estaría bárbaro, sería un deslinde muy sencillo, pero el problema es que hay, sin ninguna duda, en el derecho argentino, rescisiones causadas. Entonces tenemos que resolver cómo las distinguimos del resto de los modos de extinción unilateral del contrato que son causados. Soy Andrés Sánchez Herrero y te doy la bienvenida a esta presentación que forma parte de mi curso elemental del Derecho de los Contratos. Y acá tenemos un punto que es clave, y entiendo los reparos que pueda generar. Que alguien diga, pero no, pará, la rescisión es incausada. Bueno, no tiene ningún sentido que lo discutamos en abstracto, porque no hay una especie de rescisión como instituto metafísico prepositivo. No. Esto hay que mirar el derecho vigente de cada país. Y lo que estoy sosteniendo es que la rescisión en el derecho argentino, o eso que el legislador llama rescisión, en muchos casos está previsto, pero en forma causada. Entonces, dedico una presentación, la podés ver completa, varias en realidad, cuando clasifico a la rescisión causada. Pero por ahora, y en este estadio inicial, simplemente una demostración mínima de algunos casos de rescisión con causa, como para que esto no sea simplemente un acto de fe. Sobre todo teniendo en cuenta que un gran sector del pensamiento jurídico argentino descarta de que la rescisión es solo la rescisión incausada, casi sería una expresión redundante para ellos. Entonces vamos a ver algunos casos de rescisión con causa. Te anticipo, muchas veces el legislador le pone el nombre rescindición o rescindir, en otros le pone otro nombre, que entre comillas está mal, resolución por ejemplo, y en otros no le pone ningún nombre, pero lo admite este modo de extinción, la extinción, y es unilateral y es con causa, o regula sus efectos, hay que restituir algo, por ejemplo. Bien, vamos viendo. Insisto, no es exhaustivo esto, pero solo una muestra. 1203 del Código Civil y Comercial, 1203 del Código Civil y Comercial, contrato de locación, el locatario, tiene derecho a rescindir el contrato, aparte usa esta expresión el legislador, a rescindir el contrato si por una causa que no le es imputable se había impedido de usar o gozar de la cosa. Extinción unilateral con causa, que además se denomina rescisión. 1264, siempre el Código Civil y Comercial, salvo aclaración en contrario. 1264, en principio, en un contrato de obra estoy hablando. En principio, el contratista, si te pasó un precio, después no lo puede cambiar durante la ejecución del contrato. Sin embargo, bajo ciertas condiciones especiales, podría llegar a ser una variación en el precio. Pero a su vez, el comitente, la otra parte, si esa variación excede de un 20% del precio originario, tiene derecho a
rescindir el contrato. De nuevo tenés una rescisión causada, una extinción causada. 1330, pasamos a otro contrato, el mandato. Sí, el mandante le puede revocar cuando quiera, salvo que sea un mandato de duración determinada o por asunto determinado. Ahí tiene que respetar que se complete el asunto, que pase el tiempo de duración previsto. No puede rescindirlo antes, salvo 1330 que tenga una justa causa. Ahí tenés, aunque con el nombre de revocación, un supuesto de extinción unilateral con causa. En otro video analizo por qué la cuestión semántica no tiene ninguna incidencia en revocación y rescisión, no tiene ninguna incidencia en lo sustancial. Lo mismo vale para el artículo 1330 y 380 inciso C respecto de la revocación del mandante cuando el mandato es irrevocable. Con justa causa se puede, rescisión con causa. 1332, seguimos en el mandato, pero esta vez a favor del mandatario, de la renuncia al mandatario. ¿Qué es lo que nos dice? Que en principio el mandatario tiene derecho a renunciar, pero no lo puede hacer en forma intempestiva. Si lo hace en forma intempestiva tiene que indemnizar, salvo que haya tenido una justa causa para renunciar de esa manera, de nuevo. Y vos fíjate cómo la rescisión, o el nombre que le queramos dar a esta extinción unilateral causada del contrato, a veces se regula para permitirla, a veces se regula para eximirte de indemnizar, como en este otro caso que estamos viendo, y vamos a ver que también puede tener otros efectos. Contrato de cuenta corriente, artículo 1436 del Código Civil y Comercial. Si los acreedores de uno de los correntistas o cuenta correntistas embarga el saldo de la cuenta, el otro tiene derecho a rescindir el contrato, y usa este término el legislador, tiene derecho a rescindir el contrato, con lo cual tenemos otro supuesto de rescisión con causa. Contrato de agencia tenemos varias veces el tema. 1494 inciso F, hay el derecho a rescindir el contrato cuando hay una disminución en el volumen de negocios, una disminución significativa en el volumen de negocios. El artículo que sigue, el 1495, incluso prevé este mismo supuesto, pero para cortar el preaviso, pero siempre en el contexto de la rescisión del contrato. En 1498b regula el tema de la compensación por clientela y con un juego de excepciones y contraexcepciones al final admite la rescisión con causa para determinar cuándo hay que pagar y cuándo no esta compensación. El 1539 es muy interesante, es en el comodato, lo mencioné ya varias veces, fue muy gráfico. En un comodato de duración determinada, el comodante no tiene derecho a exigir ante tempus la devolución de la cosa. Sin embargo, si tiene una necesidad imprevista, imprevisible y urgente de tener la cosa, se le permite que exija la restitución. Y acá no pone ningún nombre el legislador, pero regula los efectos, tiene derecho a exigir la restitución. Ahí tenés en el artículo 1000, vámonos ya fuera del Código Civil y Comercial, ley 13.246, ley de arrendamientos y aparcerías rurales, ¿sí? Ley de arrendamientos rurales y aparcerías, 13.246. Artículo 8 prevé que en caso de erosión o agotamiento del suelo no imputable a las partes por caso de fuerza mayor, cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el contrato, y acá también usa el término rescisión. Sigo en las leyes. La ley de seguro 17418. La ley de seguro prevé varios casos en los cuales se puede hacer una rescisión del contrato, ¿sí? Por agravación del riesgo en el artículo 37, por siniestro parcial en el artículo 52, por cambio de titular de interés en el artículo 82. Son todos casos de extinción unilateral causada. Y por último, insisto, esto no es taxativo, pero en este raconto sumario y meramente como muestra que estoy haciendo, tenés el derecho de receso en el régimen societario, ¿no? La ley 19550, ley general de sociedades. ¿Y qué es el derecho de receso? Que un socio disconforme tiene derecho, con una resolución social, tiene derecho a irse bajo ciertas condiciones, cumpliendo ciertos recaudos. Bueno, es una extinción con causa. ¿Por qué no me voy porque sí? Me voy porque estoy disconforme con esta decisión. Hace falta una causa. En síntesis, fíjate, esto solo, insisto, una muestra de mucho más. Fíjate la cantidad de casos de rescisión con causa que están previstos en nuestra legislación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué quedamos? ¿Qué los distingue a esto, si es que los distingue algo, de otros modos de extinción? Como la resolución por excesiva onerosidad, o por frustración del fin, o por concurso preventivo, o por quiebra, o por incumplimiento. Por decirte algunos ejemplos, hay algunos más, por supuesto. ¿Qué los distingue? Bueno, a ver, vamos a ver. Una opción sería decir, no los distingue nada, son todos casos de rescisión. Bueno, evidentemente sería medio chocante contra lo que está legislado. Que en sustancia puedan ser lo mismo supuestos de extinción unilateral con causa, sí.
pero quizá convenga subagruparlo en categorías y ponerle un nombre a esa categoría, y una de ellas sería la agresión unilateral. No creo que ganemos nada juntando a estos modos que tienen un régimen jurídico autónomo, autosuficiente, relativamente completo, con estos otros o del tipo estos otros que te acabo de mencionar. Pero por otro lado, tampoco conviene acotar tanto la figura de la rescisión que al final vos digas, bueno, por ejemplo, es solo la encausada. Entonces, ¿cuál es el modo de extinción del contrato? Bueno, la resolución encausada, la resolución por incumplimiento, la resolución por universidad, unilateral estoy hablando. Y después, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una lista de 50 modos de extinción distintos? ¿40? Digo, algunos de los que te enumeré recién. ¿No los podemos agrupar en una categoría superior? En fin, pareciera que sí. Pero bueno, ¿con qué criterio los vamos a agrupar? ¿Con qué criterio vamos a agrupar? Bueno, estos son casos de rescisión. Desde ya te digo, la ilusión de que sea a partir de los términos que usa el legislador no va. ¿Sí? Eso te lo digo desde ya, no va. Primero, doy un punto para atrás. Primero, hay una primera cuestión. Si son incausados, no hay ninguna duda, son rescisión. Todo modo de extinción unilateral incausado es rescisión. Ahora, el tema se complica porque también tenemos que incluir dentro de esta categoría a la rescisión causada. Entonces, bueno, ahí decimos, ¿cómo agrupamos esto? Te decía, una opción decía, bueno, pongamos el nombre, guiémonos por el nombre que le pone el legislador. Si lo llama resolución, no es, si lo llama rescisión, sí. Ya está claro que eso no va. Tengo otra presentación en la cual analizo el tema mucho más a fondo, pero no va. A veces el legislador llama rescisión a lo que es rescisión, te di algunos cuantos ejemplos. A veces no le pone un nombre. A veces le pone un nombre entre comillas equivocado, como por ejemplo tener el caso 1221 del Código Civil y Comercial. La resolución anticipada por el locatario. Porque sí. Y bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a conseguir una resolución? De nuevo, todo esto presupone que hay algo así como una resolución y una rescisión como categorías genéricas que no son tales, pero digo, en el plano semántico, lo que quiero decir es, no lo resolvemos con las palabras que usa el legislador. No lo resolvemos con eso. Por otro lado, fíjate vos, por ejemplo, que en el caso de la frustración del fin, artículo 1090, se habla de resolución por frustración del fin. Pero cuando se hace una aplicación específica de la frustración del fin al contrato de locación, artículo 1203, cuando el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, se lo llama rescisión y en definitiva esto tiene un componente, o por lo menos puede abarcar casos de frustración del fin específicamente aplicables a ese supuesto. O sea que realmente los términos que usó el legislador mucho no nos dicen, no nos van a servir. Sí creo que es cómo lo reguló lo que tenemos que atender, lo que tenemos que mirar. Otra opción que algunos han planteado es decir, bueno, por los efectos. La rescisión tiene efectos hacia el futuro, la resolución hacia el pasado. Bueno, no es así. No es así. Por lo pronto ya hay muchísimos casos de resolución que son hacia el futuro. Digo, la resolución por excesiva onerosidad es hacia el futuro, la resolución, entonces, no. La resolución y la rescisión en muchos casos tienen efectos retroactivos. Te invito a que veas el video sobre mi clasificación de la rescisión, donde una de las clases es con efectos retroactivos hacia el futuro y hay muchos casos de rescisión con efectos retroactivos. O sea que remito y descarto la posibilidad de hacerlo, de deslindar las categorías en función de la naturaleza de los efectos. Entonces, ¿qué nos va quedando? Ya, lo que nos va quedando es, así como para avanzar en el tema, cuando el legislador reguló de manera más o menos completa, autosuficiente, un modo de extinción, listo, lo identificamos como una categoría autónoma y le ponemos un nombre propio. Resolución por incumplimiento, resolución por frustración del fin, resolución por excesiva onerosidad, resolución por concurso preventivo, resolución por quiebra. Y en cambio, cuando carece de esa regulación autónoma, autosuficiente, pero es al mismo modo, un modo de extinción unilateral, o incausado, o causado, pero que no esté en alguna de las otras categorías, todo eso vamos a englobarlo, lo voy a englobar dentro de lo que es la rescisión unilateral del contrato, que entonces, de esta manera, obviamente, pasa a ser una categoría y a cumplir una función residual. Entonces, claro, a esta altura, bueno, pero ¿y esto tiene alguna importancia? ¿Tiene alguna relevancia? Vamos a ver. Por lo pronto, a los efectos didácticos de lo que hay un montón de presentaciones que dedico a este tema, sí, por lo menos para definir de qué vamos a hablar. Entonces ya de por sí esa función la cumple. Está bien, pero digo, ¿hay algo más? ¿Hay algo más fuerte, un efecto más fuerte, tipo las reglas jurídicas que se le aplican? Vamos a ver. A cada modo de extinción se le van a aplicar las reglas
que están previstas en la norma que lo regula específicamente. Eso no hay ninguna duda. El tema es que estas normas a veces son más o menos completas y autosuficientes y otras veces son más bien incompletas. Fíjate que la galería de casos que te di, el legislador se limita a mencionar esa extinción y adjudicarle algún efecto a lo mejor o someterlo a algún requisito y parar de contar. ¿Y el resto qué? Y bueno, en ese resto qué es que serían aplicables las reglas de la rescisión unilateral si lo identifico como tal. Reglas que sí, tenemos un régimen bastante completo y bien delineado, que es el de la rescisión incausada. A veces porque hay normas específicas, a veces por abstracción de las varias normas que regulan el mismo tema de manera concordante. Ya cuando nos metemos en la rescisión causada, la verdad que son muy poquitas las reglas que podés encontrar, que sean para toda rescisión causada. Pero bueno, algunas hay, no para todas, pero por ejemplo el tema de la obligación de renegociar, yo creo que es aplicable a todos los casos de rescisión causada. Incluso a muchos que no la tienen prevista, pero que son modos extintivos autónomos, por ejemplo, la resolución por excesivo en necesidad sobreviniente, por ejemplo. En fin, pero no mucho más que eso. A esta altura va quedando claro que entonces lo que hago es una definición nominal. Este sentido que le voy a la palabra rescisión unilateral o la expresión rescisión unilateral del contrato, ¿no? Y más bien estipulativa, porque no es que tengo un uso general del lenguaje, un diccionario o incluso un cuerpo legislativo que respalde el asignarle este significado a esta expresión, ¿no? Una definición, insisto, nominal y más bien estipulativa. ¿Que remite a un régimen general? Sí, que tiene muy poquitas normas en el caso de la rescisión causada y sí, un régimen más claro en el caso de la rescisión incausada. Entonces, cerrando un poco, y a modo de raconto, la rescisión unilateral es un modo de extinción del contrato, sobreviniente, voluntario, unilateral, que puede ser o incausado o, siendo causado, no es objeto de una regulación jurídica autónoma, autosuficiente, en cuyo caso sería un modo extintivo distinto. ¿Sí? A eso hay que agregarle que, por supuesto, para que haya rescisión, para que podamos hablar que hay rescisión, es preciso que o el legislador o un contrato legitimen a ese contratante para que extinga en forma unilateral el contrato. ¿Querés conocer más sobre la rescisión o sobre el derecho de los contratos en general? Podés ver los demás videos de mi canal.